Shalom, shalom, shalom a todos. Bienvenidos a esta nueva sesión de la Parashá. Estamos bien bendecidos porque vamos a comenzar un nuevo libro, el libro de Shemot. Qué bendición, porque vamos a saber más de nuestra tierra y esta noche pues vamos a tener la oportunidad de aprender más y de poder preparar nuestros corazones en agradecimiento como nuestra mejor adoración, que es la obediencia. Vamos a aprender más en esta noche y vamos a iniciar dando gracias y exaltando el nombre de nuestro Adón, nuestro Padre Celestial, que pueda ser Él a guiarnos en todo lo que vamos a aprender el día de hoy. Bendito eres tú, Adonai, te agradecemos por todas las cosas que tú nos das, nos permites acercarnos a ti y nos das el privilegio y nos diste el privilegio de acercarnos a ti por medio de esa promesa de Abraham, Isaac y Jacob. Gracias porque cada día que pasa estamos conociéndote más, Adonai, y queremos a profundizarnos en tu palabra. Queremos navegar y queremos conocer aún más. Queremos rectificar, queremos que tú seas el que nos des la sabiduría, la capacidad, el entendimiento para poder llevar nuestra vida conforme tu palabra. Adonai, te pedimos y te rogamos, Adonai, que seas tú a poner en nuestra mente el propósito de todas las cosas que están escritas, que sea tu voluntad perfecta sobre nuestra vida y sea siempre manifestándose tu rúa de santidad para que nosotros podamos entender, comprender. Padre, te pedimos que seas tú reprendiendo todo espíritu que esté en contra de tu palabra, enmudece todo espíritu contrario que no exalte tu nombre. Adonai, te pedimos que seas tú a intervenir y que seas tú a proteger nuestra mente y nuestro corazón para que no sirvamos, Padre, de tropiezo a nadie, ni que seamos personas que demos mal testimonio. Gracias, Adonai, porque nos das la oportunidad de que hoy venimos delante de ti para someternos, para obedecer a tu palabra. Gracias, Adonai, en el nombre de Yahshua te pedimos que conduzcas la vida de Laura, que seas tú usando la vida de Laura y que nos alimente esas palabras que vienen de ti. Gracias, Adonai, por esta oportunidad. Te bendecimos y te adoramos en el nombre de Yahshua. Amén y amén. Adelante, mi amado. Shalom, shalom, hermanos. Qué bueno verlos a todos. Bueno, a una parte por aquí. Yo estoy feliz porque vamos a empezar a iniciaremos un nuevo libro, el de Shemot, y es un libro que también creo que todos me encantan, pero este también es muy precioso porque vamos a ver cómo el Eterno sigue usando, ¿no? A personas como Moshe, a personas que van a llevar a su pueblo hacia la liberación y cómo Él va a mostrar su poder y su nombre. Así que les invito, hermanos, a que todos estemos concentrados y que pues exaltemos una vez más el nombre del Eterno, exaltémoslo a Él porque sin duda es por Él que estamos aquí y es a través de Él que vamos a aprender a vivir la parashá, a reconocer que son parashás proféticas que semana en semana también la vamos a ir viviendo, así como nuestros hermanos caminaron a través de todo el desierto. Así que nos inclinamos y decimos, Barú ata Adonai Eloheinu melech haolam, asher bahar banu mikol ha'amin benatan lanu et torato. Barú ata Adonai noten hatorah. Bendito es usted eterno, Yud-Hei Vah-Hei, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos elegiste entre todos los pueblos y nos ha dado tu preciosa Torah. Bendito es usted eterno, dador de la Torah. Amén. Bueno, iniciamos y como decíamos, esta es la parashá número 13, que se llama Shemot, y lo que en realidad significa en hebreo es nombres. Y pues vamos a iniciar con la parashá. Vemos que en esta parashá
Dentro de la Torá vamos a estudiar Shemot o Éxodo, como lo han puesto, del capítulo 1 hasta el capítulo 6:1, verso 1. Y la Haftarah es Isaías 27, capítulo 27, verso 6 hasta el 28:13. Para los hermanos Askenazí es del capítulo 29, 22 hasta el 23. Y para los hermanos sefardí es de Jeremías 1 hasta el capítulo 2, verso 3. Y en los escritos apostólicos sobre Hadashah tenemos Lucas capítulo 1 hasta el capítulo 2, verso 20. Entonces aquí, como pueden ver, hay varias imágenes de cosas que sucederán durante esta parashá y que vamos a ir aprendiendo durante estos días. Entonces, lo que vemos en esta parashá número 3, en el capítulo 1, vamos a ver cómo Israel se multiplicó y se fortaleció en Egipto, y cómo un nuevo faraón se levanta en contra del pueblo de Israel y los va a esclavizar. Veremos también a las dos parteras hebreas, a Sifra y Púa, y tenemos mucho que aprender con ellas. También veremos cómo Faraón ordena matar a todo niño hebreo, a todo niño, obviamente varón, y dejar con vida a las niñas. Luego en el capítulo número 2 veremos el nacimiento de Moshe, veremos cómo la hija de Faraón adopta a Moshe y cómo luego Moshe, creciendo, ¿verdad? Él mata a un egipcio y luego huye. Creo que todos conocemos un poco al menos si es que no lo han leído en la Torá, pues por novelas, por películas, conocemos un poco todo lo que sucedió con Moshe. Y continuando en el capítulo 2 veremos cómo Moshe va a habitar a la tierra de Madián, donde ahí se casa con Séfora, tiene hijos, y como el rey de Egipto también, durante ese tiempo donde Moshe se encuentra en Madián, el rey de Egipto muere y el pueblo clama al Eterno y el Eterno escucha ese clamor. Entonces vamos a ver cómo Moshe, en este tiempo donde él se convierte en un pastor de su suegro Yitro, tiene un encuentro con el Eterno. Y vemos que vamos a ver este encuentro en la zarza de fuego y el llamado de Moshe, cómo el Eterno le revela su nombre y le asigna la misión de liberar al pueblo. Luego también veremos a Moshe, que es enviado a Egipto a hablar con los ancianos de Israel, a decirles, ¿no?, cómo el Eterno se le había presentado y lo había designado a que saque a todo el pueblo. En el capítulo 4 veremos al Eterno dándole instrucciones específicas a Moshe y obviamente es enviado a Egipto. Luego en el camino veremos cómo Séfora circuncida a su hijo, y eso también lo vamos a estudiar. Seguro uno de los pastores lo tomará. Y luego vemos a Aarón y Moshe hablando con el pueblo de Israel para luego presentarse ante Faraón en el capítulo 5, y cómo Faraón le niega dejarlos ir y aflige al pueblo con mayor dureza, ¿no? Con mayor dureza. Entonces, como siempre, hemos estado viendo la gematría y vamos a llevarla así durante toda la Torá, durante todo el estudio. Y vamos a hacer la gematría de Shemot, que tenemos aquí la palabra en hebreo. Como siempre, recordarles, sobre todo para los hermanos nuevos, que en el hebreo se escribe de derecha a izquierda y siempre cada consonante tiene un valor numérico, al menos uno. Y tiene también 3 significados, de los cuales uno es un antónimo. Entonces tenemos la primera consonante, que es Shin, también la llaman Sin. Eso ya cuando estudien hebreo lo van a ver. Su valor numérico es 300, y luego tenemos la Mem, que tiene un valor numérico de 40. Tenemos también la Bab, que es un valor numérico de 6, y la Tab, que tiene el valor numérico de 400. Entonces, si hacemos el método de reducción, tenemos 300 más 40 más 6 más 400. Y eso en la reducción de Mishpar Katán es igual a 17. Y reduciendo tenemos 8. El número 8 corresponde a la consonante Het, que es esta de aquí, que la ven aquí. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el pictográfico de Het? O sea, ¿qué significa Het? ¿Cuáles son estos significados que tiene esta consonante? Vamos a ver.
Como les decía en el pictográfico, la Het es este dibujito de aquí que no es una escalera, es un cerco de protección. Y como lo ven, está asociado a pared, a cerco, a protección, a separación, a división, a conectar y también a la Torah. Aquí yo les he puesto otros significados. Significa también vida, porque como lo habíamos visto ya en otras para allá, la Het es el número 8 y el 8 también tiene que ver con la vida eterna. Recuérdense que el 8 es como si fuera un infinito, ¿verdad? En vertical. Tiene que ver con el cerco de protección, con la Torah, que es ese cerco de protección, también con el temor y con la eternidad. Porque como le decía, el 8 es como el infinito y equivale a la eternidad. Y por eso aquí tenemos la Torah. Ok, entonces, ¿qué es lo que el pictográfico de Het o la gematría nos está diciendo con esta consonante? Nos está diciendo que los hijos de Israel, porque de eso trata este libro, ¿verdad? Del pueblo de Israel, que ellos se mantendrían con vida. Si al tener la Torah, ellos se mantendrían dentro del cerco de protección. Eso los mantendría a ellos con vida. Y como ese temor al eterno los llevaría también a ellos a tener eternidad, es decir, a que su nombre como tal, a que el pueblo no sea borrado por Faraón ni por ningún otro opresor. Y eso es lo que vamos a ver durante todo este libro de Shemot. Y continuando con el pictográfico de Shemot de cada consonante, como lo vemos, la Shin es este dibujito que corresponde a unos dientes, ¿ok? Y por eso tenemos como significado diente, llama eterna, también significa cambio, poder, pero también significa pechos. En realidad, este dibujito tiene que ver con todo lo que es alimentación, ok, con masticar, con triturar, pero también como ven parecen unos pechos y tiene que ver con la alimentación de una madre a un hijo, como ya se los había dicho en otras parashot. Y la men, que es esta de aquí, que recuerden que es el número 40 y habla de aguas, de caos, de imperfección, de desconocimiento y también de purificación, ok. Luego tenemos la bab, que es el clavo, y obviamente uno de sus significados es clavo, también es unir, conexión, y también representa al hombre. Luego tenemos la tab, creo que todos la conocemos, que es la cruz, ¿verdad? El madero, y significa señal, significa pacto, firma, perfección, verdad, también significa totalidad y también representa al Mashiach, obviamente. Entonces, ¿qué es lo que nos muestra el pictográfico de Shemot? El pictográfico de Shemot nos muestra el plan de redención, este plan que vamos a ver durante todo este libro de Shemot, y vemos que el pueblo sería alimentado por el Eterno, sería amamantado por él mismo y cómo él a través de su Ruach, de esa llama eterna, de su Ruach HaKodesh, los llevaría, los guiaría por toda esta travesía durante el desierto, ¿no? Y que ellos a través de este poder con el cual el Eterno haría ver a todas las naciones, porque lo va a sacar con mano fuerte y poderosa, ellos también sufrirían, o sea, un cambio en beneficio, un cambio en positivo. Y esto lo iban a ver todas las naciones. Entonces vemos que en medio de este caos, de estas aguas, de este desconocimiento, de esta imperfección, el Eterno los purificaría y los llevaría a cada uno de ellos, a todo el pueblo, los llevaría a unirlos a quien, al clavo, los conectaría a ese clavo, a ese madero, a la señal, al pacto, a la firma, que es la Torá, que es la que nos perfecciona, que es la verdad, y que los perfeccionaría. Al entregarles la Torá, lo que el Eterno quería hacer era llevarlos a la perfección, pero a la medida de quién, a la medida de Mashiach, tal como Él desea hacer con nosotros. Entonces vamos a ver todo esto durante todo el libro de Shemot, y es así que el Eterno nos está ya haciendo ver que desde el pictográfico y desde la gematría, Él nos está hablando ya de la Torá. Entonces eso es lo que vamos a ver ahora, cómo empieza esta parashá, ¿no? Como les decía, a mí me corresponde la lilla número 1 que va de Shemot o Éxodo, capítulo 1
del verso 1 hasta el 17. Entonces empezamos. En Éxodo, el verso 1 dice así: estos son los nombres de los hijos de Israel, que fueron a Misraim junto con Jacob, Jacob su padre, cada hombre con su familia. Entonces aquí, solamente en este verso hay algo muy importante que resalta a simple vista. Aquí nos dice que estos son los nombres de los hijos de Israel, es decir, que ellos tenían una identidad, que cuando ellos llegaron a Misraim tuvieron una identidad, y no simplemente eso, sino que se mantuvieron. Y eso a mí me lleva a que nos hagamos una pregunta: si tenemos verdaderamente nosotros una identidad o seguimos buscándola. Entonces, aquí yo les he puesto una imagen de un pasaporte, porque creo que a todos nos gustaría tener un pasaporte israelí, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que verdaderamente necesitamos nosotros? ¿Tener un pasaporte israelí o tener en nuestro ADN la Torá? ¿Qué es lo que nos hace israelitas? Las apariencias, el tener un pasaporte, un apellido israelí, un nombre, el tener, qué sé yo, estar cubiertos como o mimetizados, ¿no? Como los hermanos judíos, o tener la Torá en el corazón, tener la Torá en nuestro ADN. ¿Qué es aquello que verdaderamente nos hace israelitas? O decirlo a los cuatro vientos y publicarlo, o tener la Torá en nuestras manos, ¿verdad? Tenerla aquí al lado nuestro en casa, en los celulares, o tenerlo dentro de nosotros y vivirlo. ¿Qué es lo que nos hace israelí? ¿Qué es lo que nos hace verdaderamente ser un pueblo israelita? ¿Qué es lo que nos da identidad? Seguramente muchos de nosotros hacemos las fiestas, ¿verdad? Las hemos conocido. Quizás los hermanos nuevos recién están empezando a empaparse de la Torá y entender de estos tiempos maravillosos que el Eterno nos ha dado, que solamente dio a su pueblo. Quizás muchos de nosotros hacemos el Shabbat, pero yo me pregunto si verdaderamente cada vez que tenemos estos encuentros lo hacemos con un corazón deseoso de ser bendecido, deseoso de estar pegadito al Eterno, al Creador, o solamente lo estamos haciendo porque nos toca, porque supimos que existe y tenemos que hacerlo, o lo estamos haciendo verdaderamente con un corazón que desea estar pegado al Eterno, con un corazón que verdaderamente desea estar sumergido en Él. Entonces, que esto nos lleve a nosotros a meditar si verdaderamente somos el Israel verdadero, o un Israel de apariencias. Un Israel que simplemente se viste con un talit, se viste, pone los tzitzit o hace el Shabbat porque los tiene que hacer y ya. Porque recordemos, hermanos, que todo lo que nosotros hacemos no lo hacemos para los demás, para que los demás nos vean o para que los pastores nos vean. No hacemos ningún favor a ellos. Nuestro servicio y todo lo que hacemos tiene que ser para el Eterno. Por lo tanto, veamos si verdaderamente se nos ha vuelto una tradición, ¿cómo se llama? ¿Cómo decirlo? Como algo automático que lo estamos haciendo, o lo hacemos verdaderamente con un corazón deseoso. Y es interesante porque un verdadero israelí se sumerge en la Torah. Un verdadero israelí escudriña la palabra. Un verdadero israelita permite que el Eterno escudriñe su corazón, pero no para que luego estemos indicando a los demás, para que luego nosotros estemos apuntando el dedo contra los demás o las demás religiones, sino para que nuestro dedo apunte primero a nuestro corazón y seamos nosotros mismos a ser redarguidos y corregidos por el Eterno, para que nuestra propia vida pueda dar el ejemplo a los demás. Entonces, hermanos, eso es lo que el Eterno a mí me llevó a meditar, y que espero que ustedes también en este tiempo mediten y reevaluemos, porque vamos a empezar Shemot. Vamos a empezar nosotros este tiempo a vivir. Y tenemos que tener bien firmes y seguros de quiénes somos. Si somos verdaderamente Israel o no, porque si no lo somos, y si no estamos seguros y si no estamos aferrados a Él,
vamos a morir en el desierto. Y vamos a pasar ahora un desierto. Esta parasha se va a cumplir en nuestras vidas y lo vamos a ver. Entonces, seguimos con el verso. Como decía, en el verso 2 dice Rubén, que estaban los nombres de los hijos de Israel, fueron a Israel junto con Jacob, su padre, cada hombre con su familia. ¿Qué nos lleva también a ver esto? Que ellos, como les decía, tenían una identidad que no se corrompió, una identidad que no se camufló, ni que se mezcló con las naciones, con Misraín, que Misraín representa las naciones, y que también ellos bajaron junto con su padre Jacob. O sea, que fueron obedientes a su padre. De la misma manera, nosotros en este tiempo, si tenemos una identidad segura, una identidad que no se corrompe, una identidad que no se mezcla, y si nosotros somos obedientes al Eterno y nos mantenemos unidos como Israel verdaderamente, el Eterno va a ir con nosotros, donde vayamos, así venga la opresión, y Él mismo nos va a sacar donde estemos. Entonces tenemos que tener bien claro esto, si somos Israel. Y como dice aquí que fueron Rubén, fue Simeón, Leví, Yehudá, Isaacar, Zebulún, Benjamín, Dan, Nestalí, Gad, Asher. Y dice que todos contados habían 75 almas nacidas de Jacob. Joseph ya estaba en Misraín. Entonces es algo interesante porque el 75 en la gematría significa confianza. También significa mando, significa conquista y establecer las bases de algo. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando ellos llegaron a Misraín, fue porque llegaron con la confianza de las promesas del Eterno, que el Eterno le había hecho a nuestros patriarcas, a Abraham, a Isaac y a Jacob. Ellos no llegaron así nada más. Recordemos que el Eterno fue el que los llevó con mano poderosa y que fue a través de Joseph que él fue llevándolos hacia Egipto. Y veremos en este libro, como les decía, cómo el Eterno también los va a sacar para establecer una nación, para establecer un pueblo y una nación con una constitución que es la Torá. Porque no simplemente hace una nación y ya, sino que les da una constitución para respetar, unas leyes y unos mandatos que todos tenemos que respetar si somos Israel. Entonces, seguimos. En el verso 6 dice que Joseph murió como todos sus hermanos y toda esa generación. Es decir, que esa generación, que era la tercera generación, murió. Ok, y esto es importante porque vamos a ver que a partir de este verso inicia el cumplimiento de las promesas del Eterno que le hizo a Abraham en Génesis 15:16. ¿Se acuerdan del pacto de las piezas cuando el Eterno le dice, pero en la cuarta generación de ellos regresarán nuevamente a Canaán, regresarán a la tierra prometida? Y es interesante porque el Eterno también le dio esta promesa a Jacob en Génesis 46:1-4, cuando él supo que su hijo estaba vivo, ¿no? Que Joseph estaba vivo y que tenía que regresar, él fue hasta Beersheba a ofrecer sacrificios, a ofrecer holocaustos, y con temor, y el Eterno le dijo, no te preocupes, Jacob, anda, yo iré contigo, pero también te haré volver, perdón. Y también lo vimos en Génesis 50:24, cuando Joseph muere y le dice a sus hermanos que él iba a morir, pero que el Eterno los visitaría para hacerlos subir nuevamente a la tierra que le juró dar a Abraham, a Isaac y a Jacob. Entonces vemos cómo a partir de este verso, que parece un simple verso, inicia ya a cumplirse todas las promesas del Eterno, cómo Él va a hacer lo que prometió. Entonces sigamos. En el verso 7, que dice que los hijos de Israel fueron fructíferos, aumentaron abundantemente, se multiplicaron y crecieron poderosamente. La tierra se llenó de ellos. Es interesante porque aquí también vemos otra promesa cumplida, y es la promesa que el Eterno le dio a Adán en Génesis 1:25, cuando le dice que ellos tenían que ser fructíferos y multiplicarse, y que llenarían toda la tierra. Pero recordemos que la promesa de sojuzgar y dominar sobre los peces y los animales se la quitó con Noah,
se le quitó a la humanidad, porque Adam significa humanidad. Recordemos que entonces la bendición, ¿cuál era? Que serían fructíferos, se multiplicarían y llenarían toda la tierra. Entonces vemos cómo el Eterno está cumpliendo esa promesa también aquí en este verso, y cómo lo cumple hasta ahora con nosotros, cómo sigue Él aumentando a los hijos de Israel, haciéndolos multiplicarse. Entonces, seguimos. En el verso 8 dice, ahora allí se levantó un nuevo rey sobre Misraín. Y dice, él no sabía nada de Joseph. Es interesante porque en el hebreo la palabra para él no sabía es yadá. Y yadá significa también reconocer, considerar. Es decir, que este faraón no reconocía a Joseph. No quería reconocer ni considerar lo que Joseph había hecho por Egipto y por las demás naciones que también se alimentaron a través de esa sabiduría que el Eterno le había dado a Joseph. Entonces vemos que no simplemente era por no reconocer a Joseph, sino que si este faraón reconocía a Joseph, también iba a reconocer al Elohim que envió a Joseph. Entonces, recordemos que los sacerdotes, los consejeros de este faraón o de los faraones habían quedado todavía, su puesto no había sido quitado. Pero cuando llegó Joseph, ellos se quedaron sin oficio, porque ¿qué le podían decir? ¿Qué le podían aconsejar o decir ellos a Joseph que servía a un Elohim viviente y que el mismo Eterno le daba sabiduría? ¿Qué podían ellos hacer en contra de Joseph? Absolutamente nada. Entonces vemos que a pesar de que habían quedado con su oficio, en realidad no tenían ningún oficio, ¿verdad? No tenían ningún oficio. ¿Por qué? Porque Joseph se respetaba al Elohim de Joseph cuando estuvo el faraón pasado. Se respetaba lo que Joseph decía, porque recordemos que era como faraón. Entonces, este rey, este faraón, lo que no quería hacer era no simplemente no reconocer a Joseph, sino no reconocer al Elohim que lo salvó. Y es interesante porque el 9 nos confirma, porque dice, y dijo a su pueblo, miren, los hijos de Israel se han convertido en un pueblo demasiado numeroso y poderoso para nosotros. O sea que él no conocía a Joseph, pero sí a los hijos de Israel. Eso no tiene ningún sentido, ¿verdad? Porque Joseph era famoso. Joseph era famoso por todo lo que había hecho. Entonces vemos cómo este faraón empezó a maquinar en contra del pueblo, empezó a buscar cómo deshacerse del pueblo, cómo borrar la memoria de Israel. Y es algo que ha sucedido durante todas las generaciones, cómo diferentes faraones se han levantado, sistemas, personas, ¿no? Como Hitler se han levantado en contra del pueblo del Eterno. Y lo vamos a ver cómo ahora también en nuestro tiempo se está levantando este sistema faraónico. Y le dice en el verso 10, vengan, usemos astucia para tratar con ellos. De otra manera, ellos continuarán multiplicándose y en el acontecimiento de guerra ellos se pueden aliar con nuestros enemigos, pelear contra nosotros e irse de la tierra completamente. Es interesante porque lo que hace este faraón es en el verso 11, dice que así pues pusieron amos de esclavos sobre ellos para oprimirlos con trabajos gravosos, y ellos edificaron para faraón las ciudades de almacenamiento de Pitón, Ramsés, On, que es en Heliópolis. Es interesante, les decía, porque el pueblo de Israel era un pueblo ganadero, era un pueblo agricultor, no era un pueblo de guerra, no era un pueblo experto en guerra, pero ellos tenían miedo. Y vamos a continuar viendo el verso que cuando dice que él los oprimía con trabajos gravosos, ellos ya trabajaban en la tierra, ellos ya tenían Goshen, ¿verdad? Ellos ya tenían donde estaban asentados y donde producían y tenían su trabajo. Pero este faraón no quería que ellos siguieran multiplicándose y creciendo. ¿Por qué? Porque la mano del Eterno estaba sobre su pueblo, porque la mano del Eterno los favorecía. Y dice que ellos tuvieron que construir las ciudades de almacenamiento de Pitón y Ramsés. Y dice que mientras más los Misraín, los egipcios, los oprimían a ellos, tanto más se multiplicaban y crecían, hasta que los Misraín llegaron a temer a los hijos de Israel.
como le decía, es interesante porque esto también está ocurriendo en este tiempo. Cómo, está, cómo todo lo que está sucediendo alrededor del mundo lo que hace es oprimirnos. Iniciaron con que no tengamos reuniones. Más adelante nos van a quitar hasta el Shabbat, las fiestas. Y nosotros nos tenemos que preparar para eso. Por eso el pastor nos dice, ¿no? Que todos aprendamos a hacer el ceder del Shabbat, porque llegará un día en que no vamos a poder compartir así como estamos ahora. Es importante que en este tiempo nosotros, el pueblo del Eterno, el pueblo que se dice ser Israel, verdaderamente aproveche este Shemitah. ¿En qué? En poner sus bases firmes, en buscar más del Eterno, en estudiar, en esforzarse en este tiempo, porque más adelante va a ser muy difícil que nosotros inclusive tengamos un video por internet para poder estudiar. Entonces es importante que ahora nosotros nos esforcemos y conozcamos la Torah, porque información la tenemos en todos lados. Hay muchas personas que el Eterno ha levantado con sabiduría para enseñar su Torah. Y tenemos para escoger a mucho, mucho, mucho en internet. Entonces, como les decía, este sistema faraónico que está en este mundo ahora, lo que quiere hacernos es oprimirnos, callarnos, que no tengamos más la libertad. Pero como aquí dice, ¿no? Que mientras ellos oprimían más al pueblo, el pueblo que hacía más se multiplicaba, más crecía. Entonces, mientras más esta opresión esté, nosotros vamos a ver cómo la Torah del Eterno, y hemos visto desde aquí, de este año, desde el año pasado a este, o este que está terminando, hemos visto cómo la Torah se ha multiplicado, cómo los hijos del Eterno se han multiplicado, cómo muchas personas han venido a la luz de la Torah. Y va a seguir siendo así. Cada vez que ellos quieran oprimirnos más, el pueblo se va a multiplicar más, pero se va a multiplicar si nosotros seguimos juntos, unidos, si nosotros seguimos en obediencia al Eterno, si nosotros estamos siendo leales a Él, si no nos desvinculamos de su pacto de la Torá. Y en el verso dice que llegaron, en el verso 12 dice que mientras más llegaron a temer a los hijos de Israel. Como les decía, nuestros hermanos eran un pueblo agricultor y hasta ahora lo son. Eran un pueblo agricultor, un pueblo ganadero. En cambio, Egipto era un pueblo que era experto en armamentos, experto en guerra, experto en utilizar inclusive los animales para la guerra. Entonces, ¿por qué ellos tenían miedo? Porque ellos veían la unción que estaba sobre el Eterno, cómo el Eterno los hacía prosperar en todo, cómo el Eterno los guardaba inclusive. Entonces era ese temor que ellos tenían, era más porque el Eterno estaba con ellos. Era un temor que prácticamente no venía de que el pueblo de Israel hiciera algo en contra de ellos, sino que era un temor que se había instalado en sus corazones porque ellos no tenían al Elohim de Israel y ellos sabían a quiénes nuestro pueblo servía. Y dice que los hacían trabajar implacablemente y que les amargaron su vida con duro trabajo de barro y ladrillos. Algo interesante que estaba estudiando es que este oficio era considerado como una ofrenda al faraón, ¿ok? Cuando a ti te esclavizaban, cuando había un pueblo que era esclavizado, tú prácticamente ofrendabas para ese rey. Y lo podemos paragonar a nuestro tiempo de ahora. Si nosotros en Shabbat, si nosotros dentro de las fiestas, no la estamos dedicando completamente al Eterno y nos estamos, qué sé yo, o estamos durmiendo, o estamos tomando un descanso, o estamos viendo películas sin estudiar verdaderamente la Torá, o estamos trabajando, nosotros estamos siendo esclavizados aún por Faraón. Y es algo que es muy sutil, que quizás muchos no nos damos cuenta, pero si nosotros seguimos en ese camino, si no estamos siguiendo tal como el Eterno dice, tal como el Eterno dice que hagamos el Shabbat, tal como Él dice que hagamos la fiesta, tal como Él dice que nosotros vivamos, seguimos bajo dominio de Faraón, seguimos bajo su esclavitud. Y tenemos que reconocer si estamos aún esclavizados por Él. Porque esto es interesante porque
Ellos lo que querían era amargarles la vida. El propósito de Egipto, en el verso 14 dice que era amargar su vida con duro trabajo. ¿Por qué? Porque un corazón amargado no se puede conectar con el Shamaim. Un corazón amargado no se puede conectar con el Eterno. Y, y, y todo lo que ellos hacían era oprimirlos, era esclavizarlos, era llenarlos de trabajo duro y forzado. ¿Para qué? Para que ellos no tengan tiempo para el Eterno, para que ellos no tengan más esa intimidad con el Eterno. Y es interesante porque inclusive esta amargura en el corazón lo que hace es matarnos lentamente. Y lo tengo en Proverbios 17:22 que dice que el corazón alegre es una buena medicina, pero el espíritu quebrantado seca los huesos. Entonces vemos cómo inclusive en Deuteronomio, cuando dice que tenemos que servir al Eterno con alegría y con gozo de corazón. ¿Quién puede servir al Eterno con alegría y con gozo de corazón cuando está cansado, cuando está amargado, cuando no tiene un propósito, inclusive una identidad firme en su corazón? Porque todo lo que tenemos aquí, todo lo que estamos viendo aquí, es de un Israel que se reconoce como tal, no de la boca para afuera, sino dentro, desde el ADN, como les decía al inicio. Es un Israel que verdaderamente desea estar apartado para el Eterno, apartar su tiempo para el Eterno, apartar su vida para el Eterno y salir de la opresión y del sistema de Faraón. Entonces ellos lo que querían hacer era alejarlos, porque como les decía, el enemigo siempre va a tratar de alejarnos del Eterno, de apartarnos de Él, de que nosotros no le sirvamos al Eterno. ¿Y qué hace? Lo primero que hace que una vez que nos aleja, se rompe la relación con Él. Se rompe la relación con Él y ¿qué trae? Amargura, trae vacío. Entonces, ¿qué hacemos? Uno trata de llenar esos vacíos con diferentes cosas y cada vez nos vamos alejando más, 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 más y vamos muriendo. Vamos muriendo lentamente. Y es algo que el Eterno no desea, por eso que Él nos ha dado sus tiempos especiales, tiempos en donde convoca a su pueblo, para que su pueblo ¿qué? Se renueve delante de su presencia, para que su pueblo adquiera nuevas fuerzas, para que su pueblo se fortalezca y se multiplique, para que su pueblo siga con esa unción. Y es interesante porque, como les decía, el faraón conocía al Elohim de Israel. Ellos como tal, al tener sus dioses, sabían que habían ciertos ritos y procedimientos y ellos conocían que existía un Elohim que no era visible, al cual el pueblo de Israel servía. Entonces ellos solamente lo único que querían era apartarlos. Y es lo mismo que está sucediendo en este tiempo. Todas las cosas que están alrededor simplemente nos quieren apartar del Eterno, pero nosotros tenemos que ser como ese pueblo que se mantuvo fiel a pesar de la opresión. Y en el verso 15 dice, además el rey de Misraín habló con las parteras de las hebreas, una llamada Cifra y la otra Púa. Entonces, claro aquí que las parteras eran hebreas, no eran egipcias, ¿eh? Y aunque sí lo hemos visto en películas, hay que sacar ese chic y meter el otro que eran hebreas. Entonces, una se llamaba Cifra y en el hebreo Cifra significa justo, también significa reluciente y Púa significa espléndido. Es interesante que ya desde sus nombres tenían algo especial. Y vamos a ver cómo estas parteras... dice, el faraón les dijo a las parteras, cuando ustedes atiendan a las mujeres hebreas y les vean dando a luz, él dijo, si es un niño, mátenlo, pero si es una niña, déjenla con vida. ¿Por qué a faraón le interesaba que los niños mueran y que las niñas queden con vida? Ahora, a los niños, ¿por qué? Eso es simple, porque los niños, al ser hombres, ¿verdad? Podían levantarse en contra de Faraón, de toda la opresión y hacerle guerra y prácticamente hacer guerra para su liberación. Pero con las niñas había algo interesante porque una niña, quienes eran ofrecidas a los dioses eran mujeres, eran niñas, no eran varones. Y de los 12 a los 16 años más o menos, dependiendo del rito que ellos hacían, era que ofrecían a las niñas. Y este faraón pues tenía estos planes tan maquiavélicos
no simplemente de matar a los niños, sino también de tener a las niñas para sus ofrendas, o también para que estas niñas, al no tener muchos varones hebreos, ¿verdad? Para que estas niñas se mezclen con Egipto, y a la final es que el nombre de Israel sea borrado, para que el pueblo de Israel sea borrado de la faz de la tierra, para que no tengan descendencia. Y es interesante porque no solamente es un plan de un faraón que estuvo chiflado por ahí, sino que es un plan, este es el plan del enemigo, el plan que siempre ha querido hacer, borrar la línea del Eterno, porque sabía que de los lomos de Abraham, de esa línea vendría el Mashiach. Él siempre ha querido hacer esto, ha siempre querido meter los pies, meter, digamos, algo sobre los pies de los hebreos para que no se cumplan todas las promesas del Eterno. Y es interesante porque en este tiempo está sucediendo lo mismo, con todos los abortos, con todas las, ¿cómo se dice? Con todos los niños que están siendo abandonados. Entonces nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Ser como estas mujeres que dice que en el verso 17, estas mujeres eran mujeres temerosas de Elohim. Así que no hicieron como el rey de Misraín ordenó, sino que dejaron que los niños vivieran. Y es lo mismo que nosotros tenemos que hacer, no dejar que este sistema faraónico en este tiempo influya sobre los niños, ya sean hijos, ya sean nietos, ya sean sobrinos, ya sean vecinos, que esos niños no sé qué, no sean influenciados por ese sistema, sino que nosotros tenemos que pararnos, así como estas mujeres, como Cifra y Púa, y ser como ellas, mujeres justas, mujeres espléndidas, mujeres que buscan la voluntad del Eterno. Y no solamente mujeres, sino también hombres. Hombres de Elohim que se levanten en este tiempo y que tomen en sus hombros el hecho de ser llamados Israel, el hecho de ser llamados hebreos y de luchar por aquellos que no tienen voz, de luchar por los pequeñitos, de enseñar en este tiempo lo que verdaderamente trae luz a nuestra alma, lo que verdaderamente trae alimento a nuestra alma. Entonces, hermanos, lo que hemos aprendido en esta aliyá es que tenemos que tener, primero, una identidad firme, en el Eterno, en su Torá, en la Torá viviente que es Mashiach. Desear estar siempre con Él. Si el Shabbat, si las fiestas, si ir a la Kehilá se ha vuelto un peso, si conectarnos por internet se ha vuelto un peso, entonces escudriñemos nuestro corazón a través de la Escritura y que el Eterno mismo nos ayude a entender qué está mal, vernos a través de la Escritura en qué lugar nos hemos quedado, si nos quedamos al inicio de Génesis, si nos quedamos por la mitad o dónde estamos, y restituir el tiempo que hemos robado al Eterno, el tiempo que nosotros hemos perdido en nuestras propias cosas y que no hemos trabajado para el reino. Que el Eterno nos ayude verdaderamente a vernos nosotros mismos en dónde estamos y seguir avanzando. Y como les decía, el trabajo que nosotros hacemos no es para el hombre, es para el Eterno. Por lo tanto, no tiene que ser un peso. No tiene que ser un esfuerzo porque no duele. Tiene que ser con corazón alegre. Como dice, con alegría y con gozo de corazón, dice en Deuteronomio. Tenemos que servirle a Él con alegría y con gozo de corazón, porque más adelante nosotros no sabemos si vamos a poder hacerlo. Entonces, hermanos, tomemos este tiempo como un tiempo de reflexión, ya que vamos a empezar nosotros también a vivir esta travesía en el desierto, este Shemot, no le quiero decir éxodo porque eso significa salir, pero es Shemot, esta travesía en el desierto, donde vamos a ver que el enemigo nos va a querer oprimir, pero si nosotros estamos de la mano del Eterno, si nosotros estamos por Él, y si nosotros estamos con Él, y si nosotros lo reconocemos como el único Elohim al que debemos servir, pues Él nos va a multiplicar, Él nos va a guardar, Él nos va a alimentar como lo veíamos en la gematría, Él nos va a sacar con su ruaj, Él nos va a purificar,
Él nos va a poner su Torah en nuestro corazón y vamos a caminar junto con Él, sin desmayar en el desierto. Y si alguno está desmayando, pues ahí lo agarramos de la mano y seguimos todos adelante, sin dejar a nadie atrás, sino todos deseosos de llegar a la meta, todos deseosos de ayudarnos los unos al otro, de no poner tropiezo para el hermano, sino más al contrario, ser un pueblo que está unido, unido en el amor del Mashiach, unido en el amor que, como dice el pastor, en el amor que el Mashiach pone a cada uno por el otro. ¿Ok? Hermanos, así que espero que esta parasha nos ayude a comprender más. Y Baruch Hashem, porque es un libro muy precioso, a mí me encanta y vamos a estudiar mucho sobre la cultura y todo lo que tenemos que ver ahí en la Torah. Así que Baruch Hashem y espero sus preguntas. Amén. Baruch Hashem por nuestra amada hermana Laura, que nos ha traído este mensaje maravilloso. Damos a Elohim las gracias porque nos da siempre en el momento correcto, nos da el mensaje correcto sobre la necesidad que nosotros necesitamos. Una de las cosas que muchas veces nos olvidamos en nuestro diario vivir, nos olvidamos de que en la obediencia, cuando nosotros manifestamos la obediencia, podemos caminar en la Torah. Vemos una de las cosas muy importantes de toda esta parashá que nos llevará todo el libro de Shemot, es toda la travesía, todo el camino que prácticamente el pueblo de Israel tuvo que pasar después de que toda la generación de Jacob murió, y vemos cómo ellos mano a mano, a pesar de que ellos conocieron la Torá, a pesar de que ellos veían, y como lo vimos ya en los versículos que estudiamos, que Faraón tuvo temor, pero quizás muchas veces nosotros no nos damos cuenta de que estamos siendo fructíferos, estamos multiplicándonos, estamos llevando ese camino, pero no nos damos cuenta porque damos más el valor a lo que hace el enemigo o lo que hace el sistema mundial, y no nos damos cuenta de que nosotros somos personas importantes en el camino que nosotros decidamos tomar. Eso es muy importante también, diferenciar qué camino voy a tomar. ¿Voy a tomar el camino más corto o el camino el que me lleva a Adonai? Sí, el camino de Adonai es más largo, pero el camino corto nos puede asustar. Entonces hay una cosa de que yo quiero que nosotros entendamos en esta noche, que comprendamos y que no nos dejemos llevar por las circunstancias, por lo que el sistema el sistema faraónico que se está manifestando en estos días, no nos haga que nosotros nos distraigamos y que no nos demos cuenta del valor que nosotros tenemos. ¿Cuál es nuestro valor? Mi hermana Laura hizo muchas preguntas para poder analizar en nuestra alma y poder preguntarle a la alma, te estás sujetando a Adonai, alma, estás haciendo lo correcto. Esas son las preguntas que prácticamente en nuestro diario vivir tienen que haber. Pero una de las cosas que nosotros tenemos que preguntarnos es que si de verdad estamos siendo personas importantes para el reino del Eterno. Que no simplemente escuchemos una predicación, que escuchemos un mensaje, que escuchemos un video, que escuchemos una predicadora. No simplemente nosotros crecimos, solamente nacimos en el mundo o en esta nación para que nosotros podamos solamente escuchar, sino que simplemente estamos siendo de verdad el propósito por el cual Adonai decidió que nosotros naciéramos.
Ese creo que es la pregunta que nosotros deberíamos hacernos todos los días. ¿Estoy haciendo correctamente? Vemos que en el versículo 12 decíamos de que a pesar de que ellos habían sido, que el faraón los estaba oprimiendo, ellos tanto se multiplicaron. Entonces, no nos tenemos que preocupar si el enemigo nos oprime, si el enemigo viene a poner trampas en nuestra vida, si el enemigo viene a poner pensamientos en nuestra vida, cuando estamos ahí a punto de que Adonai nos dé la promesa y viene un pensamiento intruso. Eso romperá todo aquello que habíamos caminado. Recordemos que cada desánimo, cada decepción que el enemigo trae a nuestra mente es un paso atrás para la meta. Recordemos que eso va a pasar más adelante, cuando ya estaban en el desierto. Entonces, a pesar de que el faraón tenga temor, que el sistema del faraón tenga temor, usted y yo, si tenemos la mente de Adonai, vamos a ser multiplicados. Y eso no nos tiene que preocupar. Lo que nos tiene que preocupar es que si nosotros nos dejamos llevar de esa amargura, si nos dejamos llevar de esa amargura, porque esa amargura que viene a nuestro corazón puede traer enfermedades. Estudiosos científicos dicen de que la amargura, la envidia, la mentira y la soberbia trae enfermedades a los huesos. Entonces, el 90% de las personas que son afectadas en los huesos, cáncer en los huesos y todo lo que se lleva al tema de los huesos, es porque hay una raíz que está estorbando. Y quizás el enemigo nos ha puesto venda en los ojos y no nos hemos dado cuenta. Pero hoy, en esta noche, es el momento de que nos demos cuenta si somos de verdad como esas mujeres del versículo 17, mujeres decisas, mujeres decididas, perdón, quiero decir, mujeres que son de verdad la novia resplandeciente que está esperando al esposo que venga en el momento correcto. Y me gustó mucho, Laura, ese versículo de Proverbios: el corazón alegre beneficia al cuerpo, pero el espíritu angustiado seca los huesos. Por eso, aquí está la respuesta de los científicos. Seca los huesos. Adonai sabe más que un científico, sabe más que un médico, y el diablo sabe también que todo lo que va en contra de Adonai, del plan perfecto de Adonai, él usará eso para traer enfermedades. Por eso es que estamos viendo que las naciones se están muriendo, pero el pueblo de Israel está creciendo. Baruch Hashem por esta aliyá número 1. Vamos a orar para después dar inicio a las preguntas. Gracias, Adonai, por este momento que nos has permitido poder compartir tu palabra, poder ver estos puntos importantes para nuestra vida, porque queremos crecer en el reino. No queremos ser personas que estorban, sino queremos ser personas que son de bendición, y que cuando tú mires hacia la tierra, Adonai, tú puedas ver personas que tú escogiste, que te den gusto verlas. Gracias, Adonai, porque queremos ser de esas personas que tú escogiste de entre medio de todas las naciones, y queremos rectificar, queremos que nosotros queremos ser esas personas que a ti te agrade ver, que a ti te agrade ese olor, que nuestros pensamientos y nuestra boca sea refrenada cuando venimos a decir algo que no te agrade. Frena nuestra boca, frena la boca de tu pueblo Israel, para que no sigan maldiciéndose. Adonai, que toda cosa que sea en contra de tu perfecto plan sea destruido en el nombre de Yahshua, porque solamente hay poder en tu Torah y en tu perfecto plan.
que esté sobre nuestras vidas, de aquellos que seamos obedientes, disponibles a obedecer. Gracias porque nos has enseñado nuevamente el significado de la identidad. Gracias porque nos estás enseñando nuevamente que no nos olvidemos quiénes somos. Gracias, Adonai, porque nos pusiste un nombre y ese nombre es perpetuo, que nadie lo puede borrar. Gracias, Adonai, te alabamos y te glorificamos y te bendecimos. En el nombre de Yahshua. Amén. Amén.